Vamos a hablar un poquito sobre testing y un poquito comentar el enfoque de USAID, complementado un poco con las arquitecturas limpias. Bueno, como ya me han comentado, soy un señor mayor, ¿qué le vamos a hacer? Ahora mismo soy el Head of Engineering en Qualify y organizo la Crafters Bingo y la PulpoCon, que es una conferencia que todos los años, por septiembre, realizamos desde allí. Vale, primero voy a bajar el hype y que os decepcionéis un poquito, así que va un pequeño spoiler. ¿De qué no vamos a hablar? ¿De qué no va esta charla? Lo siento, no vengo a contaros nada nuevo. Os digo que soy un señor mayor, la innovación con los años va bajando y no tengo nada nuevo que aportar. Y lo siento también muchísimo, pero no voy a hablar de IA. Ya sé que lo estáis deseando todos, pero no voy a hablaros de un nuevo agente que va a hacer, Dios, que peligre tu puesto de trabajo. Lo siento, no lo voy a hacer. ¿De qué va esta humilde charla? Pues esta charla va de algo que, como pasa siempre, de vez en cuando ocurre. Tenemos que volver a pensar en lo básico, ¿no? Porque, bueno, esto es cíclico y con el paso del tiempo, pues resulta que nos olvidamos de cómo hemos sufrido en el pasado. Va llegando gente joven, vuelve a cometer los mismos errores que hemos cometido nosotros y todo vuelve a ocurrir. Si no pensar en JavaScript y todos los frameworks que están sacando, que os recordarán a los backends ciertas cosas que hemos sufrido y por qué otra vez. Vale. Entonces vamos a tratar de comentar un poquito esos temas y alguna posible solución, que si os gusta, guay, y si no, pues bueno, cada uno tiene su estrategia. Con tal de que funcione, mola. Entonces la primera cosa que nos tenemos que preguntar es cuántas veces hemos tenido ese 100% de cobertura, que tanto nos ha gustado decir, hostia, mira qué bonito, todo verde, todo el 100%, somos la leche, pero aún así producción hizo crash. Y eso nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando a todos y llegarán nuevas generaciones y les seguirá pasando. ¿Por qué? Bueno, pongamos un ejemplo chorra, tonto del todo, como este maravilloso código que es una belleza, que retorna un array con una estructura de datos fija. Nosotros podemos hacer un test como este. ¿Vale? Estamos haciendo un test, estamos empezando y decimos, bueno, voy a comprobar que me retorne un array. Lo lanzo y digo, bueno, lo lanzo con este maravilloso comando de tal, y digo, chachi, tengo el 100%. O sea, todo mi código está cubierto por cobertura. Entonces, bueno, nos sentimos gente guay, ¿no? Gente relevante, mira qué bien lo hago. Pero, ya lo sabréis, pero vamos a centrarnos en esto. Claro, esto es comprobar si hay un array. No estamos comprobando nada. Si por lo que sea cambia lo que el array retorna, pues el test va a decir, esto está de puta madre, pero luego producción va a decir, fatal error, error 500, no hemos encontrado la estructura de datos que esperábamos. Vale, entonces, bueno, aprendemos y decimos, vamos a hacer algo un poco más complejo. Vamos a decir que esperamos que solo venga un elemento y que tenga esta estructura, porque al final es lo que se supone que me tiene que devolver. ¿Vale? Entonces, con esto así, ya estamos cubiertos, ¿no? Si de repente alguien vacía lo que me retorna, el test va a fallar y digo, bueno, tengo el 100% de cobertura y todo está, bueno, bien. Entonces, como nos encontramos con esta situación, empezamos a decir, perfecto, esto es el camino a seguir, esta es la solución. Entonces vamos mejorando nuestra estructura de testing, vamos haciendo test más bestias, más complejos, más chulos, nos sentemos importantes, inteligentes. Y luego llega un momento en nuestra vida que decimos, seguramente que os habrá pasado. ¿Cuántas veces os ha ocurrido que he hecho un cambio y me ha costado más adaptar todos los tests que han fallado al cambio en sí? Digo, yo no he cambiado un valor y todo ha roto, 50 tests rotos. Vamos a cambiar. Vale, ¿por qué nos suele pasar esto? ¡Hey, PHP! ¡Toma! Eso no os lo esperabais. ¿Por qué pasa esto? Bueno, test súper molón, que vamos a explicarlo un poco. ¿Vale? Mira, aquí tengo, mira, espero que se llame una vez a este método, que es con este comando, que retorne falso cuando se llame, luego esto, espero que se llame una vez con el método, con esta información, va, maravilloso. Ejecutamos, vemos si tiene todo, esto es todo lo que hemos conseguido testar con esto de aquí, ¿vale? Y 100%.
todo está al 100%. Si no veis de todo, fiarse de mí. Aquí es todo 100%. Vale, vemos un poquito cuál es el código que realmente estamos probando. ¿Vale? Y vamos a fijarnos en esto. O sea, el tiempo pasa, yo entro otra vez aquí, voy a esta función, bajo, veo lo que hay ahí, veo que llamamos a este servicio, ¿vale? Me voy del caso de uso, me voy al servicio, veo que es una interface, tendrá una implementación, no nos importa. Pero me fijo en esto, un string. Y yo que soy una persona que hace el refactor cotidiano, cam rule for the win, etcétera, etcétera, digo, es un string, pero el ID es un UUID. Entonces voy a hacer un refactor seguro, que el ID ya lo hace por mí. Y hago un refactor seguro y lo cambio a mi UUID. Digo, bueno, Rolando, vengo del caso de uso, voy a cambiar el caso de uso por un UUID. Vale. Y digo yo, perfecto. Lanzo los tests, petan. Ahora imaginaos esto un proyecto de verdad, con un caso de uso grande o algo que se utiliza en muchos sitios, ¿vale? Entonces falla un montón de cosas. ¿Por qué nos falla? ¿Cuál es el problema? Nos fijamos en esto que tenemos aquí. Que dices, ay, es que estoy esperando que se le llame pasándole el command, el ID del command, que claro, como es un command, son primitivos, y es un string, y yo lo he cambiado a UID, lo he cambiado en el servicio, que es llamado por el caso de uso, pero joder, utilicé un refactor seguro, ya, pero esto... Entonces digo, lo cambio por esto. Lo cambio por esto y entonces ya los tests van a pasar, porque he tenido que hacer este cambio, ¿vale? Los tests pasan. Vale. Aquí hay un problema, que es lo que vamos a intentar resolver. Primero, que aquí hemos hecho un test y tenemos que entender que el test no es la finalidad. La finalidad no es testar, no es probar. Tampoco es una métrica, vale. O sea, ya sé que lo utilizamos como métrica, se puede usar, pero no lo es. Lo más importante y relevante sobre el ejemplo es esto último. El testing no es una herramienta para garantizar que el código esté cubierto. Vamos para atrás. Este código que está aquí tiene una finalidad, tiene un objetivo, tal y como está escrito, que es garantizar que el caso de uso está escrito como yo quiero que esté escrito. O sea, estoy testando que esté implementado como yo quiero que esté implementado. Esto puede estar bien cuando no tienes ni pajolera idea de lo que estás haciendo TDD y estás intentando descubrir cosas, entonces lo utilizas para que te acompañe. Pero este test no hace lo que se supone que deberían hacer, que son los problemas que tenemos que resolver con el testing. Primero, que el testing es un medio para conseguir algo. Que además la podemos utilizar como herramienta de diseño. No es para tener un KPI de cobertura del 80. Es para ayudarme a garantizar el diseño que he pensado si lo he pensado antes y para acompañarme a descubrir posibles problemas en el diseño durante el proceso. Y lo último, que es lo más importante de todo, es que el testing es una herramienta para garantizar que el comportamiento esté protegido, no la implementación. Lo que tiene que hacer, no el cómo. El cómo me da absolutamente igual. Lo que me importa es que ocurra como tiene que ser. Entonces, cuando queremos afrontar el testing de esa manera, claro, hacerlo sin ningún tipo de arquitectura limpia es dolor. Es difícil, porque las arquitecturas limpias nos dan una serie de herramientas. Manida, estructura de capas, no he puesto el circulito porque ya estamos cansados de los círculos, de infraestructura, aplicación y dominio. Vale. Podéis tener tantas capas como queráis, da igual, no hay estas 3, hay 4, 5, 6, 7, 8, me da igual. Encima de domain puede haber tipos de dominio, donde solo estén los tipos de dominio que tengo creados. Da lo mismo, el único objetivo de esto es garantizar cierta abstracción y cierto aislamiento entre distintas responsabilidades de la aplicación. Habitualmente utilizamos estas 3 capas y utilizamos la capa de infraestructura para toda la borralla. O sea, lo que no sabemos dónde meterlo, lo metemos ahí. Y además, las implementaciones de las interfaces, ¿no?, que creamos en el resto de capas. O sea, me voy a conectar a una base de datos, pues ahí implemento. Voy a llamar, tengo un maravilloso repositorio de usuarios, pero realmente por detrás se conecta a U0. Bueno, pues una conexión a U0, pues lo colocamos aquí.
Luego la capa de aplicación, donde están los casos de uso, fácil de entender, lo que la aplicación hace, o sea, los cambios del estado del sistema y la obtención de información del estado del sistema. Y luego el dominio, donde están las reglas de negocio y las entidades, ¿vale? Donde realmente debería ocurrir las cosas. Ya sé que normalmente las cosas ocurren aquí. No pasa nada. Lo ideal es que ocurrieran aquí, pero no siempre es posible. Entonces, ¿qué ocurre con estas arquitecturas? Lo que intentamos es, al final, separar simplemente el qué de los cómo, ¿vale? También intentamos que ciertas decisiones pues de implementaciones, nos acoplamos a un vendor o lo que sea, pues las intentamos sacar fuera de nuestra aplicación para que no se vea afectada y sea fácil de modificar y lo colocamos en la infraestructura. Y luego, además, una cosa chula que tiene es que nos permite tener diferentes estrategias de testing en función de la capa. O sea, no voy a hacer el mismo tipo de test en infraestructura, si se testa infraestructura de otra manera, y no voy a hacer los mismos tipos de test en la capa de aplicación, ni en la capa de dominio, ni en la capa de fuera, porque hay otra capa también que puede existir, que son los controladores, los TLIs, que a veces se meten en infraestructura, a veces no. Bueno, esto es todo muy opinionable. Vale. Entonces, tenemos por un lado qué queremos conseguir con el testing y sabemos que una arquitectura limpia nos va a ayudar por estos motivos. Y luego llega la otra pieza, que es el enfoque de outside-in. El clásico es el inside-out, empezar a testar la entidad como si no hubiera un mañana, y luego tenemos el otro enfoque. Cuando queremos hacer el outside-in, tenemos que tomar una serie de decisiones. Y básicamente hay dos relevantes. ¿Dónde voy a empezar a probar? Podemos empezar a probar desde el comportamiento observable, que básicamente serían los controladores, los command lines, los consumers, que básicamente es algo muy cercano a un test de aceptación, o al final es un test de aceptación y ya, sin más historias. O si decidimos que esto de aquí, ahora mismo, no nos importa tanto, porque nuestro riesgo es más bajo, no queremos meternos en ese fregado, porque el equipo aún no está listo, lo que sea, me da lo mismo, en el que nos centramos en probar el caso de uso y si vamos a tener algún test del controlador, pero simplemente para garantizar que carga, no para que hace lo que se supone que tenga que hacer. Entonces, bueno, vamos a plantear el primer caso de uso. Bueno, el caso de uso que vamos a ver, no nos flipemos. Pensemos en una transferencia bancaria. Y decimos, vale, nuestro usuario quiere realizar una transferencia bancaria. Ese es el caso de uso. Ahora bien, hay una serie de condiciones. Podrá resultar efectiva o será rechazada. Si se rechaza, hay varias posibilidades por las que sea rechazado. Uno es que no existe la cuenta bancaria desde la que quieres mandar el dinero. Otra es que no puedo retirar menos 100. Yo transfiero 100, no menos 100. O no transfiero 0, eso no es una transferencia. Y lo otro es que esto de aquí, si el resultado de la retirada pues me deja la cuenta en descubierto, me quedo en negativo, ¿me deja o no? Porque en función, o sea, normalmente cuando planteo esto así random, me dicen, no, una transferencia en negativo no te voy a dejar. Y yo, espérate, que si me llama Mancio Ortega, el banco no me va a decir que no puedo tener menos X en el saldo, me va a dejar porque sabe que puedo afrontarlo. Hay un riesgo asociado a cada persona y en función de ese riesgo te permito o no. También te voy a cobrar un tipo de interés del 25, del 27, 28% por día por el interés que tengas por el dinero que tengas en descubierto. Entonces hay un riesgo que pueda aceptar o no. Entonces el banco tiene una serie de procesos para decidir si acepta o no esa operación. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a empezar con el test del controlador. Porque hemos decidido ir por la parte del comportamiento observable. ¿Por qué hemos decidido ir por la parte del comportamiento observable? Porque realmente es lo que me garantiza que luego eso vaya a funcionar como quiero. Y creo que no es tan costoso al final. Lo siento por los de atrás. Yo no vería nada, pero como soy un señor mayor, vosotros igual sí. Vale, entonces hay una serie de acciones que yo espero que ocurran. Pues me va a dar un 201 cuando la transferencia se pueda hacer, un 404 cuando no exista la cuenta, tengo también un 403 cuando no se me permita y tengo un 409 cuando
no se me permita estar en descubierto tanta cantidad. ¿Vale? Ok. Si veis, por aquí hay una cosita que vemos luego. Entonces, este es mi controlador. ¿Vale? De hecho, este es puedo haberlo hecho en TDD, puedo haberlo no hecho en TDD. No vengo aquí el que quiera hacerlo en TDD, guay. El que no, también. Si el resultado es el que queremos, me da igual cómo hemos llegado. ¿Vale? Cada uno lo que prefiera. Este código, que por supuesto es mejorable, no pasa nada, tiene una serie de cositas, como decir, bueno, voy a llamar a un command handle creando un comando de transferir fondos. Y luego, si esto peta, voy a capturar las excepciones y voy a devolver un error concreto en función de cada excepción. Ya sé que en el mundo real tenemos un framework maravilloso que tendrá un hook de la leche, que cuando antes de renderizar podrás capturar las excepciones y tendrás un maravilloso switch diciendo que en función de estas tipologías me va a dar un error u otro. Pero como aquí es simplemente para que veamos el comportamiento, pues ya está. Seguramente en vuestro día a día solo tendréis esta parte de aquí, con el return. Y esto, parte del catch, sería algo que habría una pieza por encima, engrapando todo, que haría lo que tuviera que hacer. Vale. Pero para esto no sirve. Y luego aquí tenemos nuestro command, los parámetros que va a recibir, la clase con el comando y esta maravillosa interface. Vale, ¿por qué he puesto una interface? Porque estoy empezando y estoy haciendo desde fuera. Como estoy yendo desde fuera, yo aún no tengo el handle. No lo tengo. No existe. Entonces yo puedo tomar dos decisiones a la hora de trabajar aquí. Me creo el handle o decido delegar la responsabilidad al futuro. Porque al final, cuando estamos trabajando aquí con este command handle, esto al final deja de ser un concepto que se ve más dentro de una arquitectura limpia, que es el colaborador. Este controlador tiene un colaborador. Alguien que yo necesito para poder hacer aquello que me están pidiendo. ¿Cuál es el colaborador a este nivel del controlador? Que ni siquiera está dentro de la aplicación, porque es el puerto de entrada entre el usuario y quien sea y mi aplicación. Esto no es mi aplicación, la que yo estoy escribiendo. Esto está acoplado al framework, esto hace todo lo que venga arriba, que no hay ningún problema. Entonces es un colaborador. Y como es un colaborador, yo cuando llego a este momento digo, no quiero preocuparme por el colaborador. Quiero simplemente garantizar que mi controlador responde adecuadamente a los resultados de ese colaborador. Entonces le pongo una interface y me quedo tan feliz. Y le digo, pues mira, mi colaborador va a tener un método handle que va a gestionar este comando y no me va a devolver nada. ¿Vale? Entonces está definido. Claro, pero yo tengo que probarlo de alguna manera. Pero yo no sé cómo voy a hacer ese colaborador. No sé todavía. Bueno, realmente lo sé, ¿no? Porque igual hay una fase previa de análisis y tal, pero no me interesa desarrollarlo ahora. Lo que quiero es dejar que las cosas vayan ocurriendo. Entonces tengo un stub. Me creo una clase tonta, incluso encima de la clase del describe del test. O sea, me da igual incluso donde esté. Me creo una clase destinada a desaparecer, ¿vale? Spoiler, esto acabará desapareciendo, o debería acabar desapareciendo, que simplemente va a tener el método que yo quiero y le doy un pequeño comportamiento diciendo, oye, ¿qué es lo que quiero que ocurra cuando te llamen? Cuando te llamen quiero que me des este error, quiero que hagas esto, quiero que haga lo otro. Que es un poco lo que veis por aquí. Que oye, espero que aquí me des el comportamiento que espero de mi colaborador es que me tira un nota al agua. Entonces, cuando estoy en mi colaborador, me tirará la excepción que yo espero. ¿Vale? Esto lo definimos, lo hacemos más bonito, no pasa nada. No me preocupo porque como lo quiero borrar, tampoco quiero dedicarle mucho tiempo. Pero hago eso. ¿Qué consigo de esa manera? Garantizarme que mi controlador va a comportarse de la manera que yo espero cuando ocurran las posibles consecuencias o conclusiones de la ejecución del colaborador al que estoy llamando. Vale, ok, pues después de esto llega el momento de decir, me voy a la capa de aplicación, me olvido del controlador, ya he terminado, y me voy al siguiente elemento. He doblado, son doble de test con el staff, he doblado el handle y me voy aquí.
Vale, y bueno, lo suyo es que lo llamara Transfer Fund Command Handler, pero bueno, como ya tengo esa interface, pues por ahora, para no andar a borrar nada, me creo esta cosa fea con el imp. Como si le queréis poner el i delante a esto para dejar este bonito, si da igual, lo que sea. O sea, esto es para ir poco a poco descubriendo lo que queremos hacer. Y aquí ya veis que tengo cosas, tengo pues la ejecución, donde hago cositas, tiqui, 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 tiqui. Vale. Luego vemos los métodos privados, porque si veis aquí estoy diciendo, oye, dame el dinero, peta, dame la cuenta o peta, quita la pasta, mira si puedo. Bueno, cositas, ya iremos mirando. Y aquí están esos métodos. ¿Qué hago? Veis que hay un money. Ya hablaremos de él. Ok. Esto es el siguiente paso, el handler implementado. ¿Vale? ¿Qué pasa con este test? Vamos con el test del handler. Bueno, el describe tiene que ser más chulo, pero bueno. Vuelvo a generar una serie de dobles. ¿Por qué? Porque aquí, estas dependencias que están aquí definidas, vuelven a ser colaboradores. No son colaboradores del controlador, son colaboradores del caso de uso. Pero son elementos que yo necesito para conseguir. Tengo los repositorios y tengo un servicio, que es también un colaborador. Entonces, doblo los tres. Lo único que quiero es garantizar que mi caso de uso se comporta como se tiene que comportar en función de las respuestas esperadas de mis colaboradores. ¿Vale? Entonces, pues se generan una serie de dobles, aquí un mock, porque hago un staff y un spy, y nunca sé cómo llamar a los dos juntos, así que pongo mock y me olvido. Y luego tengo un staff y un spy, porque creo que se llaman así. Puedo estar equivocado. Bueno, al final, los dobles a veces no sabemos distinguirlos bien, no pasa nada, lo importante es que los tengamos. Es mejor eso que no tenerlos. Y luego les avisa el nombre, maravilloso. Y tenemos los servicios que quiero. Bueno, aquí me tengo un maravilloso bucle para limpiar todo lo que hay ahí dentro. Y tengo un comando con sus IDs, las cosas para poder ejecutar los distintos casos que quiero probar. Y aquí es donde llega también el punto del enfoque cuando vamos de fuera hacia adentro. Lo que yo quiero comprobar es el comportamiento. Todos mis tests tienen que hablarme del comportamiento que tiene que ocurrir. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? Bueno, voy a rechazar la transferencia cuando la cantidad de dinero sea igual a 0. Oye, si hay 0, es uno de los casos que me han puesto al principio. Me han puesto unos requerimientos, me han dicho, oye, vas a hacer una transferencia. No puede dejarte si es 0 o menor que 0. Entonces, bueno, si es 0, tiene que fallar. Entonces, creo el comando con el amount a 0. Veis que solo hago ese cambio. Aquí se crea el comando con... Aquí creo el comando con todo. Es que me da absolutamente igual lo que hay aquí dentro. Que esto es otra de las cosas que nos pasa siempre. Nos obsesionamos con montar un comando que vaya emparejado con lo que quiero que ocurra. Me da absolutamente igual. Yo no necesito, cuando vaya al repositorio a buscar una cuenta bancaria, no necesito que tenga este ID, porque no quiero probar eso, salvo cuando quiera probarlo. Yo ahora lo único que quiero probar es que falle cuando el dinero es 0. Entonces, lo único que realmente me importa pasarle es el amount 0. Si hay 0, no me tiene que dejar. Entonces, no tiene que hacer nada más, fallar. Y entonces digo, oye, ¿qué espero que ocurra? Pues que el comando, cuando se ejecuta, será rechazado por esto. Por un withdraw not allowed. Es lo que espero que ocurra. No espero que ocurra que me diga que la cuenta no existe, no, espero que me diga que esto no pasa. Y luego además compruebo que nada se persista. No compruebo que se llame 0 veces al método 6 del repo. Me da igual, porque me da lo mismo cómo está escrito. No quiero saber cómo es la implementación, quiero saber su comportamiento. Entonces lo que me interesa es que al storage, al store, no le llegue nada. No se ha persistido nada. Ya está. Me da igual cómo. No ha habido ningún cambio. Aquí podría hacer otras cosas que a mí me gustaba hacer, pero aquí por tamaño de pantalla preferí no poner. Que es como alimentar el escenario completo como si fuera a ir todo bien con solo este problema. O sea, aquí le pondría que el servicio de ver si puedo o no hacer la transferencia, si es negativa, va a darme sí si lo llamo.
Y también que si llamo a la cuenta bancaria me va a devolver una... Si llamo al repositorio de account me va a devolver una cuenta. ¿Vale? Porque no forma parte del escenario esperado, ¿no? Porque al final yo lo único que quiero es esto. Pero yo así también quiero garantizar que qué es lo primero que tiene que hacer mi caso de uso. ¿Cuál es el primer comportamiento que tiene que validar? No estamos hablando de implementación, estamos viendo de requerimientos. Si la transferencia es 0, no tienes que hacer nada. Tienes que irte y fallar. Entonces, si es 0, nada tiene que ocurrir. Entonces, si mi caso de uso se comportara bien y tuviera todo bien montado para que respondiera, el sistema tendría que darme este fallo igual. Porque la cantidad es 0. Entonces yo suelo alimentar, o me gusta, que los escenarios sean un escenario como válido, salvo lo que tiene que fallar. Entonces, si no me ha fallado es porque estoy colocando mal las reglas que tengo que aplicar. Si estoy buscando la cuenta bancaria, si existe, antes de ver que no puedo hacer la transferencia porque es 0, estoy llamando a la base de datos para nada. Entonces, voy a evitar eso. ¿Vale? ¿Te estás acoplando un poco a cómo lo implementarías? Sí, pero estoy garantizando que tenga sentido la aplicación de las reglas. Primero aplico la más fácil y voy metiendo complejidad poco a poco. Igual que no voy a comprobar si puedo hacer la transferencia quedándose en negativo, que va a ser un proceso complejo, porque seguramente tenga que llamar a un servicio donde tenga que conseguir el cliente, ver qué riesgo tiene, pues ahí puede haber unas conexiones complejas si la cuenta bancaria no existe. Entonces, pues mira, primero haré que compruebe que la cuenta bancaria existe o no. ¿Vale? Luego hay otro que es exactamente igual, con una diferencia, que es menor que 0. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque son dos escenarios distintos. Son dos comportamientos diferentes, que acaban de la misma manera, con el mismo rechazo. Pero no es lo mismo que pase 0 que menos 10. Entonces yo tengo que comprobar que cuando es 0 rechazado y cuando es negativo es rechazado. Podría tener un único test que esto de aquí se le pasara como un array por parámetros, hiciera el bucle y tal. Podría. ¿Qué ocurre? No es tan explícito, porque esto a mí me vale luego también como requerimientos. Los requerimientos que me ha dado producto tienen que estar aquí. Si no están aquí, me he dejado algo. Entonces, si agrupo esto, estoy ocultando, estoy ofuscando lo que realmente pruebo. Si no lo hago, algo que ya he hecho en el pasado, que es ejecuto los tests, hago una captura de todos los describes y los ifs abiertos y le digo a producto, oye, así funciona, ¿está bien? Me dicen, sí, es lo que espero. Yo, vale. ¿Por qué? Porque esto está bien colocaico. Y luego hay otro, que es esta, ya vamos a la siguiente. Oye, peta si la cuenta no existe. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que yo mantengo el comando normal, porque el comando original tenía una cantidad de dinero válida, y simplemente no hago nada más. Como no he hecho nada más, el repositorio no tiene nada. Entonces, cuando vaya a preguntar al repositorio de cuenta bancaria, no tiene nada que devolver, va a fallar. Entonces, espero que me dé esto. ¿Por qué no alimento el repositorio con cuentas bancarias con ID distinto y luego en la implementación del repositorio busco a ver si lo encuentra o no? Porque me da lo mismo. Lo único que me interesa saber es que el repositorio no me devuelve nada. Me da igual cómo lo hace. Aquí me da lo mismo, es un colaborador. Me das lo que quiero y aquí lo que quiero es que no lo encuentres. Entonces no tienes nada que devolver, no me devuelves nada. El siguiente es un poco también lo mismo, que hay fuentes insuficientes. Entonces aquí cambia un poco la cosa. Ya sí tiene que existir la cuenta bancaria. Entonces sí tengo que añadírsela. Y mi servicio de overdraft service tiene que darme un rechazo. Entonces le digo, oye, ¿me vas a dar una cuenta bancaria sin saldo? Porque si no tienes saldo, a la que te transfiera algo que ya sé que va a ser mayor que 0, porque ya se han cumplido, ya he pasado por la primera restricción, sé que voy a tener un saldo negativo y el overdraft service me va a rechazar. No compruebo si se llama. Otra vez, me da igual. No tengo que garantizar que se llame. Lo único que tengo que garantizar es que este servicio va a fallar. Si este servicio no fallara,
O sea, si no llamo a este servicio en mi caso de uso, no me va a dar este error. Entonces no necesito ver que se llame. Ya va a fallar, porque me va a dar un verde o me va a dar un error distinto al que yo espero. Y luego pues creo un comando con una cantidad positiva para que me quite dinero. Y aquí me pongo un modder, que ahora hablaremos de este modder. Y al final, pues lo mismo, tiene que fallar por otro error distinto y esto pues no tiene que persistirme nada. Lo mismo en el siguiente. Bueno, hago la cuenta y si queda en negativo, pero el riesgo es aceptable, o sea, el banco permite que pueda hacer la operación, entonces va a ir bien. Entonces vale, voy a transferir esta pasta, espero este balance y me creo otra vez el sigo. No pienso nada, o sea, lo único que quiero es garantizar que quede en negativo. Entonces, si pongo una cuenta bancaria con 0 de dinero y le hago una transferencia, va a estar en negativo, como si fuera un euro, da igual, va a estar en negativo. Y luego se lo mando al repositorio para que me mande uno vacío. Y le digo al Overdraft Service que me va a decir que sí. Entonces, si el repositorio me da una cuenta bancaria sin saldo, a la cual le voy a quitar algo de saldo, y el servicio que me dice si puedo o no estar en negativo me va a decir que sí, lo que debería ocurrir es lo que está aquí abajo. Debería persistir el account repository, me debería haber llegado algo al store, lo que me ha llegado a ese store debería tener el balance que yo espero que tenga, ¿vale? Esto es un poco... podría hacerse mejor, ¿vale? Pero ahí pensáis un método más bonito, pues vamos a ver cuántos elementos se ha guardado en el store para que se lo haya guardado uno y no haya recibido 2 veces, ¿sabes? Porque esto es una parte sencillita, pero claro, dices, bueno, alguno me puede decir, ya, pero si no garantizo que se llame el método save solo una vez, igual lo puedes llamar 3 veces y estás perdiendo el tiempo. Ya, pues entonces pregunta cuántas veces has recibido algo. Si ha recibido solo una vez, bien. Si ha recibido algo más de una vez y esto no está bien, entonces que falle. Y si ha recibido solo una cosa, dime que ha recibido, vale, esto es muy feo, vale, podrías poner dame la ola, y vamos a ver cuál es el saldo que tienes, para ver si el saldo que tiene la cuenta es el que yo espero que tenga, que es su dinero, o sea, que al final es lo que le he quitado porque tenía 0. Algo sencillo de probar y garantizar que funcione. Y luego tengo esto porque esto se puede hacer de muchas maneras. Podría hacerse con eventos y con handles de ese evento, pero al final yo voy a quitar dinero y voy a informar que hay una transferencia, porque la cuenta que recibe el dinero no lo recibe a la vez. A ti te lo quitan en el momento, pero a la otra llegará o no. Si por lo que sea no llega, te dará de vuelta, pero hay un momento de asincronía. Entonces yo digo, mira, a ti te quito la pasta enseguida porque has hecho la transferencia, te la quito e informo que hay una transferencia para que luego alguien coja eso y ejecute la transferencia de verdad. ¿Podría tener un evento? Sí. ¿Sería más purista? También. ¿Tendría que pegarme con sagas? No quiero. Entonces vamos a dejarlo así, que es una arquitectura limpia y en la arquitectura limpia puedo tomar mis decisiones. No tengo por qué seguir el dogma de determinada implementación que me diga que en cada caso de uso solo puede mutar una entidad. Ya, pero aquí prefiero hacerlo de esta manera. Que puedes hacerlo por eventos síncronos y que entonces garantizas la transaccionalidad porque haces que ocurra en el mismo flujo y metes todo dentro de un bus con el bus en una transacción y lo consigues que funcione. También. Soy mayor. Recuerdo. Ya me da pereza. Digo, ya lo sé, puedo hacerlo. Pero además de esta manera dejo claro que todo esto ocurre junto y que tiene que ocurrir junto. Si no, tengo que preocuparme de saber que el evento que estoy tirando va a ser consumido de forma síncrona. Entonces, para eso, para tener en cuenta que todos los consumers asociados van a ejecutarse de forma síncrona porque no va a ir a ninguna cola y entonces, como tenga más listeners, se van a ejecutar todos a la vez. Igual tengo un problema de performance porque hay una mierda que se conecta con un tercero que tarda mucho tiempo. Entonces, no. Guardo la transferencia,
Si queréis podemos tener un evento maravilloso, que aquí paso de ponerlo, de se ha hecho una transferencia y lo tiro asíncrono, que no me quiero pegar con eso, y ya otro cogerá ese proceso y hará lo que quiera. Pero yo al cliente le he dicho, el dinero te lo he quitado, que es lo que quiero. Quitártelo ya. Y no quiero que por lo que sea se eche atrás y tenga que deshacerlo. Eso es lo que ha ido en mi mente cuando he decidido poner esto junto. Vale, si os vale, guay. Si preferís la otra manera, también. Total, el que va a ligar, quien que tiene que pegarse con esas cosas, como le digo muchas veces a mi gente, a mi equipo, es, yo haría esto, pero el que se va a pegar con las consecuencias eres tú, no yo. Entonces, si luego esto va tal, pues eres tú, no yo, pues tú mismo. Ellos deciden y muchas veces mejor que yo. Vale, y no lo digo porque alguno ande por aquí. Y luego está el último, que hará la transferencia cuando tenga suficiente pasta. Entonces, creo una cuenta bancaria con el dinero suficiente, voy a transferir esto, me llega. El comportamiento aquí es básicamente el mismo. Y aquí pongo esto, aquí esto tendría que haberlo puesto en rechazado, ¿vale? Esto lo tengo mal. Aquí tendría que ponerlo que lo rechaza. ¿Por qué? Porque si este servicio es llamado, quiero que falle. ¿Por qué? Porque nadie tiene que llamarlo, porque no es tan negativo. Lo que os dije al principio de que me gusta tal, bueno, a veces cuando haces cosas a horas intempestivas, pues pones lo que no es. Ok. Entonces, esto es lo que hace el test. Vale, ¿qué hay? Estos dobles de test que hemos visto, ¿qué hacen? El mock del account repository. ¿Cómo lo he implementado? Podéis hacerlo súper complejo. Podéis hacer un in-memory que emule cómo se funcionaría en base de datos. Podéis hacerlo. Si os gusta y os sentís seguros, me parece guay. No os da ninguna seguridad, pero si os sentís seguros, eso es lo que importa en este caso. Con tal de que tengáis el doble de test, no pasa nada. ¿Qué tengo? Cuentas persistidas y cuentas a retornar. Las dos cosas que me interesan saber de aquí. Porque quiero que esto actúe como un stub en account to the return y como un spy en persisted accounts. ¿Vale? Entonces tengo mi clean all que vacía, vuelve al estado inicial lo que teníamos. No hay nada persistido, es un array vacío y no tengo nada que retornar. Esto era el add account que hemos estado usando, que he estado poniendo aquí. ¿Y qué hace? Colocar la cuenta que voy a retornar. Ay, Rolando, solo pones una. Ya, porque solo busco por ID. Solo voy a retornar una. Pero podrías poner un array. ¿Para qué? Si tuviera un caso de uso que retornara una colección de cuentas bancarias, ahí tendría un doble de test que pudiera retornar una colección de cuentas bancarias. Aquí no paso, no me complico. Luego tengo el find by ID, que es el que me interesa. ¿Vale? Aquí pondría el guión bajo para que no me protestara el Slindel de las narices, porque total, funciona igual. Y cuando llame el find by ID, retorno lo que le he pasado. Me da igual lo que haya enviado. Me da lo mismo, lo retornas. Yo ya me he preocupado de pasarte una cuenta bancaria con la información que necesito. Y luego para el save me lo voy guardando. Aquí sí lo voy guardando en un array, porque sí me interesa saber qué es lo que tienes y qué es lo que recibes. Y luego tengo el hash persisted para ver si haya guardado algo. Aquí es donde podría poner el número para saber cuántos, etcétera, etcétera. Y dame todo lo que tenga. ¿Vale? El spy es una versión simple de la anterior porque solo tiene el persisted. ¿Por qué es un spy? Porque le pregunto cosas. Le digo, oye, ¿te ha pasado esto? ¿Qué te ha ocurrido, colaborador? ¿Qué ha pasado cuando ejecute el caso de uso? Vale, nada nuevo. Y luego tengo mi staff de la política, que al final es, mira, ¿sí o no? ¿Te dejo o no te dejo? Y el isAllowFall, pues bueno, si el return es nulo, tengo un pete. Y si no, esto. ¿Por qué pongo esto? Porque no quiero tener un comportamiento inicial. ¿Vale? Aquí esto es un servicio de verdadero o falso. Pero claro, si yo inicializo el stub con un comportamiento previo, igual me olvido de colocar el comportamiento que quiero tener
y entonces no va en el doble de test, o sea, en la ejecución del test no va a comportarse como espero. Entonces me hago una pequeña seguridad, digo por defecto eres nulo. Si es nulo es que nadie te ha definido y vas a fallar porque el del test se olvidó de poner qué quería que ocurriera con ese colaborador. ¿Vale? Bueno, hemos visto un modder por ahí, ¿verdad? Y el modder estaba aquí. Muchas veces, cuando tenemos esas situaciones, creamos la entidad entera, ¿verdad? Lo habéis visto, un montón de tests. Voy a crear la entidad con todo lo que necesita para trabajar. Vale. Yo solo quiero una cuenta bancaria con X dinero o sin ninguno. Entonces me da igual todo lo demás. El ID se genera solo, me da lo mismo. Aquí tiene un balance que se lo paso y aquí es con 0 que le hardcodeo el 0. Lo que quiero es algo en un estado determinado. Me da igual todo lo demás. Si tiene lo que yo necesito, me vale. Por eso uso un modder y me da lo mismo. ¿Que aparecen nuevas cosas? Voy aquí. Porque luego este modder lo voy a usar en todos los sitios donde haya cuentas bancarias en mis tests. ¿Que hay algo nuevo? Voy aquí y los preparo. Y me olvido de cambiar todos los tests que están inicializando los accounts. Vale. Y al final, esto es cuestión de hacer esto hacia adentro. He terminado de testar el caso de uso. Ya estoy acabando, chicos, no os preocupéis. Ya os libero y podéis ir a tomar café. ¿Qué es lo siguiente que habría que hacer? Bueno, pues como ya he acabado de probar el caso de uso, me voy para adentro. ¿Qué haría? El test del servicio, del Overdraft Service. Y lo probaría de la misma manera que he probado el caso de uso. Me voy a encontrar con dependencias, porque esto va a pedir cosas. Entonces tendré dependencias que volveré a doblar. Y solamente probaré el comportamiento que tiene que tener. ¿Vale? Y con los repositorios lo mismo. ¿Qué ocurre? Hay una pequeña diferencia. Esto es un servicio de dominio. Como es un servicio de dominio, voy a doblar. Todas sus dependencias serán dobladas. Y cuando acabe, iré a probar esa dependencia que doblé. ¿Que tendrá dependencias? Las doblo. Y así hasta que llegue a la capa de infraestructura. Que aquí son los repositorios. Que tendré que hacer entonces la implementación real del repo. Ha llegado la hora de hacer la conexión a la base de datos. Ahora, ¿eh? No antes, porque me da igual. Ahora ya la necesito hacer. La hago. Claro, aquí ya no doblo nada. No voy a hacer un doble de test. Tengo que probar que ese repositorio funcione. Entonces es cuando ya hago un test más de integración que va a comprobar que funcione como tiene que funcionar. Que usamos un ORM y queremos confiar en él y entonces no nos compensa el riesgo que sufrimos al no testar esa capa versus el tiempo que tenemos para hacerlo. Vale, si os lo podéis permitir, guay. Si no os lo podéis permitir, os fastidiáis. Y tenéis que hacer el test de integración, porque si no, como falle, pues tenemos un problema. ¿Hemos acabado? ¿Pensáis que ya hemos acabado cuando hemos llegado al final? Pues no. Queda la parte más difícil, que os la dejo para la segunda entrega algún año. ¿Qué es la parte más difícil? Tirar para atrás. Hemos estado todo el rato doblando dependencias, asumiendo un comportamiento que esperamos. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Qué ocurre aquí? Que mi comportamiento observable, que era el controlador, está utilizando un doble de test del handle. Y eso, meterlo hacia adentro todo lo que queráis, ¿eh? Eso se aplica en todo. ¿Qué pasa? Bueno, la capa de aplicación está aprobada doblando la capa de dominio. O sea, haciendo que el comportamiento del dominio sea así, este caso de uso funciona como espero. Entonces, y luego a los dos, tanto la aplicación como el dominio, tienen la capa de infraestructura doblada. En todo mi proceso, lo único que realmente está probando algo real es el test de integración del repo. El resto está asumiendo que el comportamiento de la capa interior es el esperado. Vale. Anda, mira. Esto significa que, vale. ¿Qué ocurre si mi caso de uso cambia? Algo. Su comportamiento, o sea, el comportamiento básicamente de lo que entra y lo que sale es el mismo en el sentido de que me dice nada o me da distintos errores, pero
el criterio para darme ese error cambia. Yo cambiaré el caso de uso, pero mi controlador me va a decir que todo está bien, aunque ahora me retorne el caso de uso información diferente. ¿Por qué? Porque el caso de uso está doblado. Entonces, si el comportamiento esperado cambia, el doble de test no se entera. El doble de test está hecho para retornar el comportamiento esperado. Tendrías que cambiar el comportamiento esperado del doble de test. Entonces ya, ¿para qué narices hemos estado haciendo esto si al final voy a tener que cambiar un montón de dobles de test? Claro, porque ahora es cuando esto cambia. Esto no podemos hacerlo. ¿Cómo lo arreglamos? Cargándonos todos los dobles de test que podamos. Todos. Desaparecen. El doble de test me ha servido para llegar a la solución. Nada más. Si ya tengo una implementación real del repositorio, ¿puedo o no puedo usarla? Igual no puedo, ¿vale? No pasa nada. Eso es lo que puede quedarte como un doble. Pero ¿qué ocurre? Desde mi comportamiento observable, ¿vale? Que es el test del controlador, ahí sí, todo es real. El repo también. Entonces ya tengo un test de aceptación, rollo end-to-end, que realmente prueba la base de datos y prueba todo. Este es el que duele, ¿vale? Entonces, en función de cómo estemos, forma parte del CI o no, no lo sé. De ahí cada uno que escoja su estrategia. Este es el que va a doler. En la capa de aplicación podemos dejar una cosa sin doblar, que es el store, que no es la implementación del repo. Vale. Normalmente implementamos el repositorio extendiendo del repositorio del ORM. Usamos herencia en vez de composición. Entonces ahí estamos fastidiados. Pero si usáramos la composición tendríamos una implementación real del repo, nos habríamos cargado la interface de dominio porque sería la implementación real, que tendría una dependencia que sería el store, que sería la interface y sería lo que estaríamos doblando, que sería el in-memory si quisiéramos tener algo más real. ¿Vale? Entonces así todo funciona con información real, salvo la pieza que se conecta con el exterior, que he dejado solo aquí activa esa pieza. En esta parte dejo de tenerla. ¿Vale? ¿Cómo haría esto? Creo que ya lo he dejado. Sí. ¿Cómo haría esto? Yo utilizaría iríamos haciendo... Yo personalmente utilizaría el modder. El pattern modder para ir montando, quiero un caso de uso con este comportamiento. Para poder tener aislado ese caso de uso y poder ir jugando con las dependencias en un único sitio y no tenerlo desperdigado, porque luego tendremos muchas cosas desperdigadas. Entonces yo haría eso. Pero ahí hay múltiples formas de hacerlo. Entonces, al final, ¿cuál es el resultado final de todo este proceso? Que mis tests son un reflejo de los requerimientos. Esto es cómo funciona mi aplicación, en este caso de uso, con el exterior. ¿Vale? Esto es el test real que tenemos. Y esto es cómo mi aplicación, desde el punto de vista de arquitectura limpia, o sea, fuera el controlador, realmente ejecuta la lógica internamente. Y creo que ya he acabado. Sí, ya he acabado. Estoy contratando, por cierto. Que ya sé que no está de moda ahora ponerlo, porque ya no se contrata tanto, pero yo sí. Sí, yo sí. Y remoto. Sí, remoto.